A finales de 2019 surgieron informes de una misteriosa enfermedad en China, la cual fue identificada como un nuevo tipo de coronavirus, que se cree que proviene de un mercado de mariscos en Wuhan, la capital de la provincia central de Hubei, en China. Desde entonces se han confirmado cientos de miles de casos y muertes alrededor del mundo. Las autoridades han estado tratando de detener la propagación del virus desde principios de año. Sabemos que en México llegó desde entonces, pero no se le tomaba la importancia suficiente. Para eso tenemos a una persona que nos contará de viva voz cómo fue que vivió desde principios de año y cómo aún sigue con este proceso de cambios provocados por esta pandemia. Ella trabaja en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Monterrey, sede de miles de llegadas y salidas de personas provenientes de todo el mundo, y también foco o esparciente de enfermedades debido al movimiento entre muchas nacionalidades en un solo espacio público. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelly Espinosa. Buenas tardes, Nelly. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Trabajo en una aerolínea en Interjet Monterrey. Bueno, quiero que me cuentes cómo esto que estamos viviendo actualmente te afectó en tu vida diaria y en tu vida laboral. En mi vida diaria, lamentablemente, ha afectado mucho. Eh, Esto empezó por noviembre en diferentes países. Sabíamos la noticia, pero no estábamos muy familiarizados con el tema. O tal vez no lo tomamos en cuenta al no tener o no saber de casos que existían en nuestro país. Pasamos el mes de diciembre tranquilamente en la ciudad de Monterrey, sacando los vuelos diariamente, sin alguna novedad, sin alguna afectación. Sabíamos de otros países, seguíamos viendo en las noticias, pero no teníamos nada confirmado o tal vez no nos la creíamos al no tener a alguien, algún familiar cercano o conocido que tuviera síntomas de coronavirus. Pasó el mes de enero, seguimos igual. En el mes de febrero tomo vacaciones, me voy a la ciudad de Acapulco con mi familia. Sigo viendo las noticias que hay problemas de coronavirus en China, en España, en Italia, pero no vemos nada concreto. A nosotros salir a otra ciudad no se ve que nadie tome medidas. Entonces es como si tú no creyeras lo que estamos viviendo. Entonces dices que cuando tú viajaste no notaste la importancia suficiente que debería de tener el coronavirus en los aeropuertos o en los lugares en los que estuviste de viaje. Así es, solo se veían estas medidas en las noticias, las medidas de seguridad que tenían, los tapabocas, los guantes, cómo usaban el gel antibacterial. Al yo llegar a salir de la ciudad de Monterrey a la Ciudad de México, sí veíamos a alguno que otro pasajero que traía un cubrebocas, pero no era nada, es decir, pues nada más veías de 10 gentes por decir a dos, entonces eso te hacía pensar que pues era una mentira o que realmente a nuestro país no había llegado esta situación. Entonces, cuando tuviste tu primer vuelo, ¿no viste nada concreto acerca del tema? O sea, como que tuvieran las medidas o precauciones necesarias que deberían de tener para ese entonces. No, te digo, no era nada relevante. Llegando a la ciudad de Acapulco, pues nosotros estuvimos en la playa, en restaurantes, en locaciones y no, la verdad no se veían las medidas que estaban tomando en otros países. Supongo que de regreso la cosa era igual, no veías que algo haya cambiado durante los días en los que tú estuviste de vacaciones. Quiero pensar que cuando regresaste a México o a Monterrey, en tu escala, no te diste cuenta de que algo haya cambiado o algo así. De regreso, la verdad el ambiente estaba igual, no se veían tantas medidas de seguridad. Terminando mis vacaciones, ya estando en Ciudad de Monterrey, empiezo a laborar y lo que fue el mes de marzo, prácticamente para los últimos de marzo es que empiezo yo a ver más gente con cubrebocas en la ciudad de Monterrey y pues las noticias a bombardear de que en México ya había casos de coronavirus. Lamentablemente la mayoría de la gente no lo creíamos porque pues estábamos viendo que
que a lo mejor las noticias eran amarillistas, como en otros temas ha pasado. Entonces, a lo mejor no le dimos la importancia que debimos de haberle dado, hasta que a principios de abril nos llega un comunicado de la empresa donde nos dice que tenemos que tomar medidas para no ser infectados de coronavirus, ya que tenemos muchos pasajeros que viajan desde el extranjero hacia la ciudad de Monterrey, a México y a los diferentes puntos que nosotros tenemos como aerolínea. Entonces es cuando empezamos a tomar las medidas. A finales o como después de la primera quincena de abril empiezan a restringir los vuelos. Nos empiezan a decir que deberíamos de tomar algunas vacaciones pendientes, o que las personas que se sientan mal o que quieran resguardarse en casa podrían hacerlo de 1 a 3 meses. Empezaron a comentarnos que quién sería voluntario para resguardarse en casa. Entonces es cuando empezamos a tomar las medidas. A finales o como después de la primera quincena de abril empiezan a restringir los vuelos. Nos empiezan a decir que deberíamos de tomar algunas vacaciones pendientes, o que las personas que se sientan mal o que quieran resguardarse en casa podrían hacerlo de 1 a 3 meses. Empezaron a comentarnos que quién sería voluntario para resguardarse en casa. Esto sería, claro, sin un goce de sueldo. Entonces, algunos compañeros, por el miedo que ya habían difundido en todo el país, empezaron a tomar algunas vacaciones y algunos sus recesos. ¿Cómo es que esto ha afectado a tu vida diaria, tanto social como económicamente? La vida social, obviamente, pues ya no podía salir como en otro tiempo, que sales en tus descansos, que te vas a pasear. Nos quitaron muchas cosas. Cuando son la apertura de las albercas, pues ya no puedes ir a convivir con tus familiares a la alberca, porque pues ya empieza a estar todo cerrado. Económicamente, sí, realmente afectó mucho en mi vida cotidiana, ya que nos bajaron el sueldo, y después las visitas al aeropuerto. Es decir, cuando trabajábamos todos los días nos empezaron a restringir, y hoy día solamente trabajo 2 días a la quincena. ¿Y has tenido idea o te han contado como cuándo piensan que esto se vaya como a arreglar? O al menos cuándo se va a arreglar algo en tu trabajo. No, todavía no nos informan eso. Únicamente nos dan como un rol mensual. Estamos esperando para el mes de junio, porque habían comentado que después del 15 de junio ya se iba a reactivar. Pero aún a la fecha no nos han comentado nada. ¿Y crees que esa fecha tentativa llegue a pasar o que sea real? Lamentablemente a veces lo dudamos, porque pues vemos la situación como está. Nosotros tenemos 3 vuelos a la semana, cuando como aerolínea teníamos 25 vuelos diarios. Entonces sí vemos la situación muy complicada, y pues cada vez vemos más lejano el día en que podamos llegar a laborar como antes. ¿Y cuáles son tus alternativas para estar bien en todos los sentidos durante este proceso? Pues alternativas no tenemos muchas, ya que en este receso que me ha dado la compañía he estado buscando otra alternativa, otro trabajo, y lamentablemente la situación ahorita en el país pues está crítica. Realmente no hay trabajo. Muchas gracias, Nelly, por compartirnos tu experiencia y lo que has estado viviendo. ¿Tienes algo más que decir? No, gracias a ti por permitirme este espacio, y pues esperamos que esto se vuelva a reactivar para el bienestar de todos. Muchas gracias.